Buenos días, mi nombre es Eric Miguel de Dios Méndez y yo les voy a explicar un problema de un tubo de mentoring. En este problema nos piden hallar tres cosas: las velocidades en los distintos tubulares con diámetros diferentes, la diferencial de presión y el desplazamiento que provoca esta diferencial de presión. Para comenzar, vamos a calcular la velocidad en uno. Entonces, hay que recordar que como estamos en la misma línea del fluido, entonces el gasto 1 va a ser igual al gasto 2. Por lo tanto, esto va a ser igual al gasto en general. Hay que recordar que el gasto no es otra cosa que un área por velocidad igual al gasto. Entonces, como yo quiero la velocidad en 1, lo que voy a hacer es despejar. La velocidad no va a ser igual al gasto sobre el área. El gasto en este caso son 10 litros sobre segundo sobre el área. El área son 600 centímetros cuadrados. Como la velocidad a mí me la están pidiendo en metros sobre segundo, hay que multiplicarlo por 1. Porque este sería 1 entre 1000 litros para que me den metros cúbicos, y lo de 600 sería 1 metro cuadrado sobre 100 al cuadrado. 100 centímetros elevado al cuadrado. Esto me daría como resultado 1 sobre 6, y esto es lo mismo que 0.16 metros sobre segundo. Eso sería la velocidad del área 1. La velocidad del área 2 se calcularía de la siguiente forma: tenemos el mismo gasto, multiplicamos por un factor, y el área de 2 son 50 centímetros al cuadrado por 1 metro cuadrado sobre 100 centímetros al cuadrado. Esto me daría como resultado 2 metros sobre segundo. Y ya tenemos resuelto lo que es en las áreas, las velocidades, en los distintos diámetros del tubo. Ahora vamos a calcular la diferencia de presión, o la presión 1 con la presión 2. Para calcular esta diferencia de presión nos vamos a basar en el teorema de Bernoulli, que nos dice que la presión en el área 1 más la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. La densidad va a ser, en este caso, del fluido que tenemos arriba. En este caso va a ser el agua, el H2O, más la densidad por la gravedad por la altura. Esto va a ser igual a la presión que hay en 2, más la densidad también del agua, porque también está en la misma línea. Entonces todo este fluido está ahí con agua, por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más la densidad por la gravedad por la altura del agua. En este caso, como no hay una altura, porque están en la misma línea, entonces esto se elimina, se vuelve en 0. Y como nosotros queremos P1 menos P2, lo que vamos a hacer es despejar. Entonces tenemos P1 menos P2 va a ser igual a la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, menos la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Factorizando para hacerlo lo más sencillo, sería la densidad del agua sobre 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Sustituyendo, sería que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico sobre 2 por la velocidad 2. La velocidad 2 será 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad 1. La velocidad 1 era 1 sobre 6 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. Y esto nos daría como resultado 1981.11 pascales. Y esa sería la diferencial de presión que genera el punto 1 con respecto al punto 2. Ahora, para el número 3, que tenemos que calcular
el desplazamiento generado por esta diferencial de presión. Nos volveremos a basar en el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli nos dice que la presión 1 más la densidad, en este caso del agua, por la velocidad del área 1 al cuadrado sobre 2, más la densidad también del agua por la gravedad, por la altura, va a ser igual, pero una condición especial de esta ecuación de Bernoulli es que va a ser aplicada al tubo de Venturi. Entonces tenemos que ir viendo en qué sentido va el fluido. En este caso, para la presión 2, como aquí hay un cambio de fluido, este fluido va a subir, por lo tanto, como va a subir, entonces se va a quedar como negativo porque va en sentido contrario a la gravedad. Entonces sería la densidad, pero en este caso de mercurio, porque lo que está como color rojo es mercurio, por la velocidad 2 cuadrado sobre 2 menos la densidad de mercurio por la gravedad por la altura 2. Ahora, como es un tubo de Venturi, significa que ya ambos fluidos están en un estado estático, por lo tanto la velocidad se hace cero. Y nosotros queremos calcular lo que es la altura, entonces vamos a despejar la altura. Nos queda que P1 menos P2 va a ser igual a menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2 menos la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Entonces, P1 menos P2 va a ser igual a la gravedad por vamos a sacar los signos por la altura 2 por la altura 1 G por la gravedad más la densidad del agua. Entonces, si podemos observar, si yo al H1 le quito una altura, que es la que yo quiero calcular, me va a dar como resultado H2. Entonces, como yo quiero H, va a ser H2 menos H1. Entonces, eso es lo que voy a meter en mi ecuación. Entonces sería P1 menos P2 va a ser igual a la gravedad. H2 menos H1 es igual a menos H. Y aquí voy a factorizar el signo, menos 1 que multiplica a la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Entonces menos por menos más, y entonces ya puedo despejar con mi fórmula final, P1 menos P2 sobre lo que le está estorbando hasta H, que sería la gravedad, por la diferencia de densidad. Esto va a ser igual a la altura que yo quiero, que yo requiero. Entonces lo único que queda hacer es sustituir datos. Entonces, la diferencial de presión ya la calculé, la acabo de calcular en 1981.11 pascales. Sobre la gravedad es una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la diferencial de la densidad del mercurio es de 13.600.
kilogramos por metro cúbico menos 2000 de agua. Entonces, haciéndolo, vería que el resultado es 0.016 metros. Y si lo quisiera convertir a centímetros, sería que la altura es de 1.6 centímetros. O sea que su desplazamiento fue muy poco porque la diferencial que genera también fue muy poco. Entonces con esto queda resuelto el ejercicio de Venturi.